Bueno, así como un pequeño resumen de lo que habíamos visto de esta definición, era que a diferencia de la diferenciabilidad de funciones de Rn a R, ahora teníamos aquí o sea, teníamos jacobiano, teníamos matrices, teníamos una matriz, teníamos un vector, bueno, y esa multiplicación de matriz con vector me da un nuevo vector que va a estar en Rm. Aquí tengo otro vector en Rm, otro vector en Rm. De hecho, por eso en este límite ahora aquí tengo la norma. A diferencia del límite el límite, por ejemplo, de la diferenciabilidad de funciones de Rn a R, donde el límite es simplemente el valor absoluto de la función. Y es porque es un valor acá. Cuando tengo el caso más sencillo, es decir, cuando tengo, por ejemplo, este caso. De que tengo aquí las derivas parciales y los otros puntos, x0 y así. Y abajo solamente tengo la norma. De hecho, este va a ser el tipo de diferenciabilidad que va a entrar en el control. Cosa de este estilo. Y ahora nosotros vamos a ver la generalización. Y es donde ahora estas cosas de acá no son números, sino que son vectores que están en Rm. Así que toda esta colección de derivadas están en el jacobiano. Entonces por eso es que me aparecen estas estructuras que son más gigantescas. Así que veamos. Vamos a poner aquí la materia. Entonces, veamos una pequeña observación acerca de este límite de acá. Así que vamos a ir a la otra página. Ya, entonces, observación. Y entonces, era lo que les dije recién, de que si m es igual a 1, es decir, tengo funciones que están definidas desde Rn a solamente R, porque en términos generales tengo una función que va desde Rn a Rm. Pero si m es igual a 1, entonces simplemente tengo los reales. Entonces, si m es igual a 1, y usando una observación anterior que vimos hace una clase, que me decía que cuando estoy en el caso de m igual a 1, el jacobiano de una función, bueno, sabemos que el jacobiano es una matriz, ¿cierto? Y yo le había dicho que cada una de las filas de este jacobiano se puede expresar como el gradiente. El gradiente de esa coordenada de la función. Es decir, que voy a tener en el caso de m igual a 1 solamente un gradiente. Entonces, en este caso, el límite se me cambia un poquito. Este límite de acá. Voy a ir a la otra página. Este límite de acá. Cambia un poquito. ¿Y cómo cambia? Bueno, si tengo desde x a x0. Entonces ahora no tengo lo que dije recién, porque no tengo la norma, sino que tengo un valor absoluto. Porque simplemente estas funciones son números. Y ahora en vez del jacobiano voy a tener el gradiente. Y bueno, esto partiban en la norma del vector. De hecho, esto igual como que de alguna forma responde a la pregunta que alguien me había hecho recién de que si entra gradiente de hecho, en principio la definición de gradiente sí debería entrar en el control, porque uno si lo piensa, el, la definición de diferenciabilidad yo se la di con esta parte de acá como la derivada de la función en el punto más la hora derivada en el punto
Y eso, bueno, y más derivadas sí que hay más variables. Sí, más variables. Entonces eso se puede sintetizar o se puede resumir en que voy a tener el gradiente. Porque al fin y al cabo el gradiente en cada componente va a tener esa parte, esa componente, ese componente. Y esta parte de acá va a ser esa parte de ahí, esa parte de ahí, y así. La otra parte que va a estar por acá. Entonces, al menos en el control uno, no, quizá no sea tan necesario saber la definición del gradiente, pero es mejor que lo repasen porque al menos sirve para saberse bien la definición de diferenciabilidad. Porque está acá. Uno lo puede escribir como el gradiente aquí o lo puede escribir como las derivas parciales de esta forma. Es decir, por ejemplo, si voy un poquito más atrás a las clases anteriores donde vimos la definición de diferenciabilidad, de hecho por aquí debería estar, de hecho, por ejemplo, aquí está. En la definición de diferenciabilidad, claro, está la función evaluada en el punto, y esta parte acá sería el gradiente. Sería esa parte del ahí el gradiente, esa parte de ahí el gradiente. Solo que aquí está solo que si uno lo expresa como gradiente, está expresado como el producto interno, o producto punto. Entonces, y este sería, por ejemplo, la componente del gradiente, sería la componente del otro vector que está multiplicando al gradiente. Entonces tengo esas dos formas de expresarlo. De forma explícita, como está acá, o de forma un poco más simple, como con el gradiente. Entonces, claro, en el caso de que tenga una función de DRNR, o sea, sí, pues, de DRR, el jacobiano se convierte en el gradiente y se puede expresar de esta forma. De hecho, por ejemplo, si yo tengo aquí, supongamos que tengo una función que es de dos variables, de x e y. Entonces yo sé que el gradiente lo puedo expresar de esta forma, ¿cierto? Lo puedo expresar de esa forma. Entonces, al fin y al cabo, esto, bueno, este es el transpuesto por ese vector x0, es decir, estoy hablando de esta parte de acá. Eso se puede expresar si que lo hago coordenada a coordenada. Esto no es más que este producto interno. Y como sabemos, el producto interno va multiplicando coordenada a coordenada. Entonces, en este caso, multiplica la primera coordenada del gradiente por la primera coordenada de este vector de acá. Entonces me quedaría así. Más, ahora la segunda coordenada del gradiente por la segunda coordenada de este vector de acá. Es decir, y menos, estamos en rojo, y menos y0. Bueno, en el caso que fueran dos variables, si fuera más variables, entonces esta suma seguiría. Pero entonces ahí uno se da cuenta de que al fin y al cabo esta definición de acá, también la puedo expresar como la otra definición que le mostré recién de la diferenciabilidad. Así que tengo esas dos formas. Bueno, con eso como claro. Bueno, otro paréntesis, este límite a todo esto tiene que tender a cero. Importante que tienda a cero. Porque justamente queremos que la diferencialidad en un punto sea igual a un plano, a medida que me voy acercando. Entonces este límite de acá me asegura justamente eso. Me dice que la función se va a acercar al plano, y el plano sería este. Que también se le llama plano tangente. Pero se acerca a un plano. Entonces la forma para decir que se acercan era diciendo que ese límite se va haciendo cada vez más cero. Se va haciendo cada vez cero, o sea, más, a medida que se va acercando se va haciendo cero, que en otras palabras sería decir que la diferencia entre la función y el plano cada vez se va haciendo más pequeña. Es decir, cada vez la función se va pareciendo más a un plano. Entonces, bueno, con esa observación hay una proposición que es súper útil y hay que, por ejemplo, si, bueno, ahora yo tengo funciones que están definidas
como dije que está desde Rn a Rm, es decir, tengo m coordenadas en la función. Entonces, ahora yo tengo que asegurar la diferenciabilidad en cada una de esas componentes de la función. Y justamente hay una proposición que me dice que la función vectorial va a ser diferenciable si cada una de sus componentes es diferenciable. Y esto es súper bueno porque nos arregla un poco los cálculos. De hecho, ahí después con un ejemplo vamos a ver por qué nos arregla los cálculos. Pero es súper útil. Entonces esa proposición dice que proposición, y esta va a ser de la diferencialidad en cada componente. En cada componente. Entonces, sea una función definida desde Rn a Rm, es decir, una función vectorial, y me tomo un cierto punto en el dominio con D abierto. Entonces supongamos que f es de la forma, es decir, con la forma que vamos a suponer, que de hecho es la forma natural que tiene una función vectorial, es que tiene m coordenadas. Entonces tiene una coordenada evaluada en x, otra coordenada evaluada en x y así. M coordenadas. Entonces lo que nos dice esta proposición es que decir que esta función es diferenciable es decir que cada una de estas componentes va a ser diferenciable. Va a ser lo mismo, va a ser equivalente. O en otra palabra, es decir que cada una de estas diferenciales significa de inmediato de que la función va a ser diferenciable. Entonces va a haber como una equivalencia en ese sentido. Así que pongamos aquí entonces f es diferenciable en x0 si solo si f es diferenciable, bueno, f de i, es decir, cada coordenada, f de i es diferenciable, creémoslo de nuevo que está feo, diferenciable en x0 para todo y entre 1 y m. Es decir, es diferenciable en cada una de las componentes. Eso es lo que está diciendo esta proposición. Y como dije, esto va a ser súper útil. De hecho, veámoslo ahora con un ejemplo de por qué va a ser útil. Entonces, vamos a tomar una función vectorial, que en este caso va a tener dos componentes esa función, y va a tener dos variables, así que va a ser una función que va a ir desde R2 a R2. Y vamos a ver que, bueno, podemos expresar esa función como de dos formas. Una sería con la definición que le acabo, o sea, que le di la semana pasada de diferenciabilidad, es decir, esta de acá. O podría simplemente, bueno, y ahí tendría un límite, o podría obtener dos límites, pero va a ser un poco más sencillo ese límite. Y nos preocupamos solamente de calcular esos dos límites, en vez de calcular este límite de acá, que es un poco más, se ve un poco más complejo. De hecho, ahí vamos a verlo. Entonces voy a ir a la otra página para escribir bien el ejemplo. Así que, el ejemplo. Entonces sea una función con dos variables y con dos componentes, dada por... Bueno, esta función va a ser la misma función que de hecho ya calculamos en otra clase, que de hecho estudiamos su continuidad para cuando estamos viendo continuidad. Y ahora vamos a ver la diferenciabilidad de esa función. Entonces,
la función, la primera componente va a ser la raíz de 1 más x cuadrado por y a la 4. Y la segunda componente va a ser una función definida por parte, donde f está definida como lo siguiente, que va a ser seno de x cuadrado más y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado cuando no me encuentro en el origen del plano, y va a valer 1 si me encuentro en el origen. Bueno, esta función f, si uno la graficaba, ya no sé si se acordarán, pero era como una cosa como así, pero en 3 dimensiones. Era como una cosa así. Entonces aquí era como una especie como de cerrito, con pequeños cerritos por acá. Bueno, no sé muy bien el dibujo, pero era como una cosa como así. Era como unos cerritos que iban subiendo. Era como esto, en otras palabras. Pero si uno lo rotara. Se obtiene ahí como una cosa como de 3 dimensiones, como algo así. Y que claro, justo en el origen vale 1. Es decir, justo acá, la función vale en el 0, 0, vale 1. Entonces, bueno, con esta función de acá, esta de acá, queremos estudiar su diferenciabilidad. Así que lo que vamos a hacer justamente aplicar la definición que vimos la última clase de diferenciabilidad. Y eso significa que vamos a ver que cada una... Recuerden que son 2 condiciones. Y una es que vamos a ver que sus derivadas parciales existen en cada una de las componentes. Y además que se cumple ese límite feo, de que el límite es igual a 0. Entonces, la primera cosa que le dije era ver sus derivadas, si existen. Y en este caso, nuestro punto de interés va a ser el 0, 0. Vamos a ver si esta función es diferenciable, esta función de acá, vamos a ver si es diferenciable en el 0, 0. Así que vamos a calcular sus derivadas parciales en el 0, 0. Así que el primer paso es estudiar la existencia de las derivas parciales. Así que veamos que es diferenciable en el 0, 0. Así que esto significa que tenemos que estudiar 4 derivadas parciales. Tenemos que estudiar la derivada parcial en x de la primera componente. Tenemos que estudiar la derivada parcial en la segunda componente. Bueno, la segunda componente, bueno, aquí le llamé como f1. Este sería mi f de 1 de x, ¿sí? Y esta acá, bueno, el f sería f simplemente. Yo le había puesto f2, pero digámosle f nomás. Entonces, me importa que exista la derivada parcial en x en la primera componente y en la segunda componente, que le vamos a llamar f. Y además, queremos que exista la derivada parcial en y. O sea, cuando uno la deriva con respecto a y. En el 0, 0 y lo mismo con la segunda componente. Me interesa que estas 4 derivadas existan. Y cuando hablo de que existan, me refiero a que justamente ese límite sea único y que sea finito. Que no se me vaya, que no diverja, justamente en el 0. Entonces calculemos el primero. El primero es súper sencillo, porque simplemente hay que calcular la derivada de esta función, evaluado en el 0, 0. Y bueno, recordemos que en derivadas parciales, si estoy derivando, por ejemplo, con respecto a y, la constante, o sea, la variable y se comporta como una constante. Entonces no me importa mucho lo que sea y, solamente me importa x en este caso. Bueno, y esta derivada es súper sencilla. De hecho, esta la puedo expresar como
con una cosa de este estilo, la raíz. Y ahora simplemente aplico la derivada, no sé, pues de algo elevado a un cierto grado. Entonces bajo el grado al derivar. Y ahora esta parte de acá me queda 1, o sea, un medio en realidad, menos 1. Entonces esta parte de acá sería, si le hago la recta, me quedaría menos un medio. Y por regla de la cadena ahora tengo que derivar la parte de adentro. Y la parte de adentro sería derivar esa parte de ahí. Bueno, todo esto es evaluado en el 0, 0. Así que, arreglando un poco esto, bueno, esta derivada acá sería simplemente 2x. El 1 no me importa porque es una constante. Entonces simplemente sería 2x. Se me quedaría 2x. Y como este tiene un menos acá, entonces me queda abajo, en el denominador. Se me queda así. Bueno, aquí se me van estos dos. Bueno, total evaluado en el 0, 0. Así que me queda... Bueno, aquí me faltó el i en todo caso. Cuando derivé con respecto a x, adentro aquí dije que me quedó 2x, pero también me quedó el i, porque el i es una constante. Entonces aquí me falta el i elevado a 4. Luego, esta sería la derivada. Pero la estamos evaluando en el 0, 0. Esto significa que tenemos que decir que este es 0, decir que este es 0, decir que este es 0, decir que este es 0. Así que nos dio 0. Porque era 0 partido en 1. Entonces 0. Así que en otras palabras estoy diciendo que esta primera derivada de esta primera componente en el 0, 0 es 0. Ahora, si hacemos lo mismo con la segunda componente, es decir, con esta componente de acá, hay que calcular su derivada con respecto a x. En este caso la vamos a hacer por definición de derivada, es decir, vamos a ocupar el límite. Porque como está definida por parte esta función, no podemos asegurar exactamente bien cómo podemos derivar esto. Entonces tenemos que ir acercándonos de a poquito. Y eso lo podemos hacer con el límite. Así que este segundo límite de esta función en el 0 la vamos a hacer por definición. Porque justamente, como les dije, esto está definido por parte. Entonces en este caso, y como justamente la parte que nos interesa es el 0, 0, entonces por eso que tenemos que hacerlo por definición de derivada parcial. Entonces aquí sería la función en el h, 0 menos la función en el 0 dividido en h. Así que esto me queda como... Bueno, esta parte de acá, esta parte de acá sería evaluar, voy a alejar un poquito, sería evaluar el h en el x y evaluar el 0 en el y. Así que me quedaría el seno de h al cuadrado dividido h cuadrado. Bueno, esto dividido en h. Menos esta parte de acá sería evaluar en el 0. Bueno, justamente como estoy en el 0, la función en el 0 vale 1. Así que esto sería menos 1. Así que si arreglo un poquito esto, me queda así. Menos 1 partido en h. Se voy a ir a la otra página para resolver este límite. Entonces, esto va a ser igual a el límite de h tendiendo a 0 del seno de h cuadrado dividido h cuadrado por 1 partido en h menos 1 partido en h.
Y aquí podemos aplicar una propiedad del límite, y es que este límite es igual al límite de este por el límite de este, menos el límite de este. Entonces todo lo mismo que decir esto. 1 partido en h menos el límite de 1 partido en h. Entonces esta parte de acá se hace 1. Porque bueno, ya habíamos visto este límite antes. De hecho, así como recordatorio. El límite, no sé, cuando x tiende a 0, de la función seno de x dividido x. Esto es siempre 1. Entonces en este caso podemos ocupar este límite. Bueno, aquí está con h cuadrado en este caso, en vez de h, pero el límite igual se sigue cumpliendo. Si uno que aquí le pone ejemplo cuadrado, sigue siendo 1. Si uno conoce este límite, así que ese es 1. Así que simplemente me queda el límite de h tendiendo a 0 de 1 partido en h menos 1 partido en h. Así que este se me va con este. Y simplemente me queda 0. Así que en otra palabra estoy diciendo que la derivada de esta segunda componente en el 0, 0 va a ser 0. Y los pasos van a ser análogos si es que uno hace la derivada con respecto a y en las dos componentes. Así que esa se la dejo como un ejercicio por si la quieren hacer. Así que es análogo para la primera componente en y la segunda componente en y. Son los mismos pasos. Y de hecho el resultado de este va a ser 0 y este igual va a ser 0. Entonces esto se lo dejo como ejercicio, por si lo quieren hacer. Entonces ahí tendríamos las 4 derivadas de... Las 4 derivadas que nos interesan. Y justamente existen, porque son finitas. Profe, ¿Sí? una ¿Sí? pregunta. Sí, sí, dime. En este caso, ¿los cuatro límites necesariamente tienen que ser iguales para No, que se cumpla o solamente tienen que existir? solo existen. En este caso, claro, se dio la coincidencia que fueran los 4 0, pero pueden ser distintos, no hay problema. Así que no hay problema. Yes. Ya. Entonces, claro, como dije, solo nos interesa que existan. Entonces, en este caso existen, son los 4 0 y son finitos. Pero si se puede, por ejemplo, se puede haber dado que este segundo sea, no sé, 2. Y no hay problema, no hay drama. Pero nos dio justo que eran 0. Ya, esto significa entonces que puedo obtener el jacobiano. Recordemos que el jacobiano de esta función en el 0, 0 debería ser la derivada de la primera componente en el 0, 0 y la derivada en la segunda variable en el 0, 0. Bueno, sería la primera componente, entonces f de 1. Y lo mismo abajo. La segunda componente en 0 y la segunda componente con la otra derivada en 0. Así que aquí simplemente tenemos que reemplazar. Este sería 0, este sería 0, este sería 0, este sería 0. Así que el jacobiano de esta función es la matriz 0, 0, 0. Puro 0. Y ahora ocupando la definición de diferenciabilidad, porque ya tenemos la primera condición de diferenciabilidad. Las derivadas parciales existen. Las 4 derivadas parciales existen. Justamente existen para que el jacobiano exista. Así que la segunda condición era que ese límite feo se hiciera 0. Así que la segunda condición ahora sería demostrar que el límite sea 0. Entonces, queremos demostrar ahora que si nos acercamos justamente al punto de interés, que en este caso sería el 0, 0, entonces la norma de la función menos la función en el 0, 0 menos el jacobiano en el 0, 0 por el punto menos el punto de interés
x0 norma, y esto dividido en la norma de xy menos 0, 0. Me interesa que esta cosa acá sea, voy a poner un poquito más acá. Me interesa que esta norma, o sea, este límite sea 0. Eso es lo que hay que demostrar. Esto hay que demostrar. Así que, claro, el jacobiano, como le dije recién, a mí me interesa que las derivadas parciales existan para que el jacobiano exista. Porque si el jacobiano existe, significa que el límite va a estar bien definido. Es decir, no tengo aquí una cosa, no sé, pongamos que esta componente de acá se me va, no sé, a infinito. Entonces el jacobiano no va a existir. Y si el jacobiano no existe, significa que no lo puedo poner acá. Entonces significa que no puedo demostrar este límite. Así que necesito sí o sí de que el jacobiano exista bien. Entonces tengo que demostrar que este límite acá se me hace 0. Entonces tengo dos opciones. Una sería reemplazar todo acá. Reemplazar todo en esta función. En esta función, en este límite. Y ver qué sale. O la segunda opción sería ocupar la proposición 2 y dejar este límite de acá como dos límites. Pero son dos límites más pequeños que me tengo que encargar de resolver. Que serían los dos límites para cada una de las componentes de la función. Es decir, los límites para la función f de 1 y el límite para la función f. Entonces lo voy a escribir de las dos formas para que puedan hacer como una especie de comparación. Así que si uno reemplaza todo en este límite grande, debería darme lo siguiente. Entonces, bueno, voy a reescribir lo que escribí allá. Esta parte de acá. Copiar. Ya, entonces, ya primero que todo, aquí el jacobiano dijimos que era la matriz 0, 0, 0, 0, 0. Y este vector de acá es el vector x, y. Porque el 0, 0 no le hace nada. Es un 0, entonces no suma nada esta parte de acá. Y bueno, si uno lo escribe de forma matricial, este vector de acá, en su forma matricial sería xy. Así que esta multiplicación de acá la puedo dejar como 0, 0, 0, 0. Bueno, aquí estoy escribiendo la matriz como su forma obviamente matricial. Y esta parte de acá la escribo como xy, así. Entonces ahora si uno hace aquí la multiplicación matricial, sería s por s más s por s, ¿cierto? Y después s por s más s por s. Así que sería 0 por x más 0 por x, o sea, 0 por y. Y ahora lo mismo acá, sería s con s y s con s. Es decir, sería 0x más 0y. Así que obviamente esto va a ser el 0, 0, 0. Así que el jacobiano sea 0 en cada una de las componentes, simplemente me está diciendo que toda esta parte de acá se me va a hacer 0. Va a ser el vector 0. Así que, bueno, esa parte ahí sería el 0, 0. Esta parte de acá sería reemplazar la función en el 0, 0. Y en este caso voy a ir para atrás. La función, bueno, más atrás. La función sería esta, ¿cierto? Y la función en el 0, 0 sería reemplazar aquí el 0. Entonces, si se fijan, me va a quedar 0 más 1. O sea, la raíz de 0 más 1. Y en este caso sería 1. Entonces, toda esta parte de acá me va a quedar 1. Y esta función en el 0, 0 sería reemplazarla justamente en la parte de acá. Es decir, 1. Entonces, la función en el 0, 0 me va a dar 1,1. Eso me va a dar a reemplazarlo. Así que esta parte de acá, si uno reemplaza, sería el 1,1. Porque en otra palabra sería f1 en el 0, 0, f en el 0, 0. Y eso justamente me da 1 y me da 1. Ahora reemplazo todo eso en el límite. Y me quedaría el límite de x cuando y tienden a 0, 0, 0.
de la función xy menos 1,1 y nada más. Porque dije que esta parte de acá era el 0, 0. Es decir, esta parte de acá, ya lo puedo escribir aquí con otro color. Toda esta parte de acá va a ser el 0,0. Si lo escribo en forma vectorial. Si lo escribo en forma matricial, yo le dije que iba a ser así. Y esto dividido en la norma de xy. Ahora, si arreglo un poquito más esta cosa, tendría que reemplazar esta función de acá. Entonces aquí me quedaría este límite y la norma de 1 más x cuadrado y a la 4, coma. En este caso, como estoy haciendo el límite tendiendo a 0, estos vectores de acá todavía no son 0. Así que eso significa que la segunda componente de esta función tiene que ser el seno. Tiene que ser, voy a ir para atrás. Como estoy diciendo que estos valores que lo estoy haciendo tender a 0, no son 0 todavía. Así que la segunda componente vale esto. Porque estoy en la parte en la que no es 0. No vale esto. Porque aún no son 0 esos vectores. El x aún no son 0. Si fueran 0, entonces uno reemplazaría el 1. Pero no. Uno tiene que reemplazar eso. Porque estamos fuera de la región en que es 0, 0. Estos vectores de acá me refiero a que son distintos de 0. Entonces aquí me quedaría el seno de x cuadrado más y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado menos 1,1. Y aquí la norma de esta cosa. Bueno, aquí puedo hacer suma vectorial. Aquí lo estoy haciendo todo paso por paso, pero en realidad todo se puede simplificar en un paso. Pero es para que no se pierda. Entonces, por ejemplo, aquí sería sumar ese vector con ese vector y ese vector con ese vector. Así que me quedaría 1 más x cuadrado y a la 4 menos 1, seno de esta cosa menos 1. Esto dividido en la norma de esto. Entonces, ahora si uno aplica la definición de norma, la definición de norma me dice que es la raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y lo mismo acá. La parte de abajo sería la raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Así que esto sería lo mismo que decir que tengo aquí la raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y dividió la norma de que está abajo sería esto. Ya. Como dije, esta forma igual quizá un poco más fea que por aquí estoy represando todo en el límite. Entonces, bueno, si se fijan, hacer este límite sería lo mismo que... Bueno, en realidad si se fijan, antes de decir lo que le iba a decir, esto lo puedo meter adentro de la raíz. Porque si se fijan, esto está en raíz y esto está en raíz. Entonces puedo dejar todo como dentro de una raíz. Entonces me queda aquí esto dividido esto más esto dividido esto. Ahí dejo todo dentro de la raíz. Entonces, al fin y al cabo, si se fijan, calcular este límite de esta suma gigantesca sería lo mismo que calcular el límite de este y el límite de este, por separado. Y eso es justamente lo que me dice la proposición. Que yo puedo simplemente, en vez de estar reemplazando todo esta parte de acá, hacer todo este paso de acá, incluso esta parte de acá, todo esto se puede sintetizar simplemente en calcular
este límite de acá y este límite de acá. Entonces no tengo que estar haciendo todo esto, esta parte de acá. Pero lo hice para que sea explícito. Pero claro, eso me dice la proposición anterior, de que si una función es diferenciable, entonces significa que cada una de sus componentes es diferenciable. Y cada una componente, justamente, esta sería una componente, sería otra componente. Entonces, en este caso son dos límites lo que hay que calcular. Así que, en este caso, significa que tengo que calcular este límite de acá, ese límite y este límite de acá. Esto dividido en la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Así que, de hecho voy a ir un poquito para atrás para hablarle de la proposición. Esta es la proposición. Esta de acá. Yo le dije que si era diferenciable acá, entonces significa que también va a ser diferencial en cada una de las componentes. Entonces, si es diferencial en cada una de las componentes, mejor le aplico la definición de diferencialidad que vimos antes. La primera la definición de diferencialidad que vimos. Se le aplico a cada una de estas componentes. Entonces me preocupo de calcular cada uno de los límites de estas funciones. En vez de calcular el límite de toda esta función, que es más fea, que sería este límite de acá. Que sería con el jacobiano y toda esa cosa de ahí. Aquí lo borré. Con el jacobiano y toda esta parte de acá. Entonces, en vez de hacer ese cálculo, que de hecho lo hicimos recién para mostrarle que sea un poco más engorroso, simplemente mejor no. Simplemente siempre hay que preocuparse de calcular el límite de esta función, de esta función, de esta función y así. En este caso, como son solamente dos componentes, entonces solamente sería el límite de esa función y ese límite de esa función. Así que, por eso es que me salieron dos límites, porque son dos componentes. Si fueran tres componentes que tengo en la función, no sé, un f1, un f2 y un f3, entonces deberían ser tres límites. Y así. Si fueran 10 componentes, entonces 10 límites. Entonces, esto de acá, cuando hablo de este límite me refiero así de forma general a este límite. Que sería el valor absoluto de la función f de 1 en xy menos la función evaluada en el punto de interés. Bueno, aquí no me alcanza. Yo voy a escribirlo. No me alcanza, así que voy a escribirlo un poquito más abajo. Estoy diciendo que este límite de acá, este límite lo obtuvimos de acá, ¿cierto? Que le dije que calcular este límite gigantesco es calcular este límite y este límite. Entonces la proposición me dice que esto es lo mismo que calcular el límite, o sea, la diferencialidad de cada una de las componentes. Entonces sería esto de acá. Menos y la otra derivada. Y menos y0. Valor absoluto dividido en la norma de x y la norma. Y lo mismo acá. Sería exactamente lo mismo. Bueno, estos son en la primera componente. Y esto sería lo mismo, pero en la segunda componente. Esto sería de esta parte de acá. Entonces aquí sería en este caso la segunda componente. Que yo a la segunda componente le llamé f nomás. O sea, aquí saco el 1. Entonces sería... Entonces, en resumen, en resumen de lo que le acabo de explicar todo este rato. Calcular este límite gigantesco. ¿Dónde está? Se me perdió. Calcular este límite gigantesco que ya tiene las dos componentes y tiene la jacobiana y todo eso.
va a ser equivalente a calcular, como son dos componentes de la función, calcular dos límites. Calcular este límite de acá y este límite de acá. Entonces ahí ustedes eligen. O lo hacen así y desarrollan todo esto acá y llegan esto acá. Y que esto significa que tengo que calcular este límite y este límite. O simplemente aplico la proposición y al tiro digo, bueno, simplemente tengo que calcular este límite y por otro lado tengo que calcular este límite. Entonces no tengo que estar haciendo como los pasos anteriores. Como que al tiro voy a los dos límites de cada una de las componentes. Entonces o hago el límite gigantesco o hago el límite de cada una de las componentes. Eso sería como un resumen. Entonces ahora, bueno, ahora hay que hacer cada uno de estos límites. Entonces hagamos este de acá, primero, el primero. Así que desarrollemos el primer límite. ¿Alguien me preguntó algo? Si no había algo parecido con los límites. Javier, Jofre. ¿A qué te refieres con esa pregunta? Sí que me puede hablar. Claro. O sea, claro, te refería a la proposición que vimos antes en la parte de límite. O sea, por ejemplo, calcular el límite de la función, de una función de varias... Ah, sí, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero ahora aplicado a diferenciabilidad. ¿Cachai? O sea, claro, es exactamente lo mismo. De hecho, lo mismo que, por ejemplo, cuando yo les dije también en continuidad, desde que una función vectorial es continua si cada una de sus componentes es continua. Es exactamente lo mismo acá, pero con diferenciabilidad. Entonces, decir que una función vectorial es diferenciable es lo mismo que decir que, claro, cada una de las componentes es diferenciable, así que le aplico la diferenciabilidad a cada una de esas funciones. Sí, es exactamente lo mismo. Es lo mismo para el límite, lo mismo para continuidad, lo mismo para diferenciabilidad. Ya, entonces, calculemos este primer límite. Así que, este primer límite, bueno, nosotros queremos demostrar de que estos dos límites se van a cero, ¿cierto? Que este límite de acá sea cero, este límite de acá sea cero. Eso es lo que a nosotros nos interesa, por la definición de diferenciabilidad. Así que, de hecho, bueno, en otras palabras, decir que la función de la primera componente se va a parecer al 1. Y en este caso sería el plano igual a 1. Y en este caso lo mismo. Por ejemplo, esta segunda derivada, si uno calcula o sea, grafica su superficie, justo en el 0, 0, entonces se parece el plano al plano 1. Al plano 1 me refiero que z es igual a 1. Es decir, si uno grafica esta cosa acá, va a ser justo el plano que toca en el 1. Entonces a nosotros calcular que este límite sea 0 significa decir que cada una de estas superficies, esta superficie de acá, se va a parecer al plano, cuando me voy acercando al 0, al 0, 0, se va apareciendo el plano z igual a 1. Lo mismo acá, cuando me acerco al 0, esta superficie debería aparecerse el plano z igual a 1. Entonces por eso es que estoy diciendo que este límite sea 0. Así que decir que este límite es 0 se podría hacer acotándolo, aplicando el teorema al sándwich. Decir que el valor absoluto de este límite, bueno, el valor absoluto siempre es una cosa positiva, entonces mayor o igual a 0. Y acotarlo justamente ese mismo límite por algo que sea igual a 0. Entonces me quedaría, por ejemplo, el límite del valor absoluto y lo que hay que demostrar es que va a estar acotado por 0. Entonces necesariamente este límite acá se va a ir a 0. Así que apliquemos ese procedimiento para el primer límite. Así que quiero calcular este límite de acá, que es la raíz de 1 más x cuadrado y a la 4 menos 1 dividido en la raíz de x cuadrado y cuadrado. Bueno, termino este ejemplo y terminamos la clase porque me alargué un montón con este ejemplo que era bien largo. Entonces, este límite de acá, la idea es
acotarlo por un 0. Así que aquí uno puede aplicar un truco de desigualdad. De hecho, aquí está como una observación. Y hay que, por ejemplo, si tengo A y B mayor o igual a 0, entonces, como ejemplo, la raíz de todo número al cuadrado, bueno, lo mismo que A más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, bueno, esto es lo mismo. Si uno le saca esta parte de acá, esto va a ser menor o igual a A más B. Esta parte es un número positivo. Entonces, si yo se lo saco, obviamente va a ser menor si se lo saco. Así que estoy diciendo que esto va a ser menor o igual a A más B. De hecho, uno si aplica aquí raíz, estoy diciendo que esta raíz va a ser menor o igual a esta raíz de acá. Esto es una pequeña observación. Esto se cumple solamente si A y B son mayores o igual a 0. ¿Por qué hago esta observación? Porque esta desigualdad acá la puedo aplicar acá. Entonces en este caso el A sería el 1 y el B sería esta parte de acá. Bueno, en realidad esta parte de acá sería esa parte de ahí. Y entonces esta parte va a estar acotada por esta parte de acá. Así que si uno reemplaza, si es igual a 1 y D es igual a x cuadrado y a la 4, entonces puedo aplicar esta desigualdad y me queda lo siguiente. Me queda que este límite, de hecho, ¿dónde está? Este límite de acá va a estar acotado por esta parte de acá. Así que esto sería lo mismo que raíz de 1 más raíz de x cuadrado y a la 4 menos 1 y aquí la raíz. Entonces esta parte de acá se me va con esta parte de acá y esta parte de acá me queda como x y a la 2. Aquí sigo aplicando, bueno, está con el color azul. Entonces fíjense que esto, bueno, aquí tenía el valor, está acotado esto. Entonces este límite me quedaría así. Y ahora yo puedo volver a acotar. Si, por ejemplo, si yo saco este elemento, por decir algo, saco, por ejemplo, saco el i. Entonces significa que lo estoy dividiendo por un número más pequeño, a esta parte de acá, porque le saqué el i. Así que esto lo puedo volver a acotar. Por esto. Es decir, le saco el i. Le puedo sacar el i porque el i es positivo, ojo, porque está elevado al cuadrado y es una suma. Es la suma, de aquí tengo la suma de un número positivo. Entonces, si yo le saco esa parte del denominador, ahora me queda un denominador más pequeño y por lo tanto la división es más pequeña. Así que debería ser el resultado de la división debería ser mayor. Así que por eso que me queda, por eso puedo acotarlo. Y esta parte de acá sería valor absoluto de x. Entonces se me va esta parte de acá con esta parte de acá. Y simplemente me queda el límite de x cuadrado. Así que si hago tender el i a 0, entonces me da 0. Entonces ahí está demostrado por el teorema del sándwich de que esta parte de acá menos 1 en raíz está acotado por 0. Así que necesariamente este límite se hace 0. Esto significa que este límite de acá menos 1 dividido en todo esto es igual a 0. Entonces, por lo tanto, la primera componente es diferenciable
en el 0, 0. Justamente cumple la condición. Y ahí no quedaría la segunda componente, pero esa se la dejo como ejercicio. De hecho, es súper sencilla. Ejercicio, demostrar esta parte de acá. Demostrar que la segunda componente también su límite va a ser 0. Y es súper sencillo porque, de hecho, así como pequeña sugerencia, pequeño hint de cómo se hace, tienen que aplicar exactamente este mismo límite de acá. Este de acá. ¿Dónde está? Esta parte de acá. Se aplican estos mismos pasos. Van a llegar a que el límite va a ser 0. De hecho, es exactamente lo mismo paso. Ahí lo van a ver. Sí que lo hacen. Entonces se lo dejo como ejercicio para que lo hagan ustedes. Y sería, por lo tanto, ese límite igual a 0. Y por lo tanto, la segunda componente, f de 2, bueno, en realidad f, de x, y, es diferenciable en el 0, 0. Y se concluye que f es diferenciable en el 0, 0. Así que eso sería como en resumen. Y bueno, ahí lo dejaríamos hasta acá. Este ejemplo era súper largo, así que se nos hizo largo la clase ahí en ese sentido. Y mañana deberíamos ver otras proposiciones y otro ejemplo. Y deberíamos empezar después con regla de la cadena, en teoría parcial. Ahí vamos a ver el jacobiano, cómo se comporta como una regla de la cadena y todo ese tipo de cosas. Así que eso. Estos límites a veces pueden ser súper largos, pero sabiendo cómo funciona, se pueden hacer súper sencillos. Y eso.